Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Por eso lo llamaron Edom. «Véndeme primero tu primogenitura», le contestó Jacob. «Mira, yo estoy a punto de morir», le dijo Esaú. «¿De qué me sirve, pues, la primogenitura?» «Júramelo primero», replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Hasta ahora hemos visto que Esaú y Jacob crecieron, y los dos tenían sus propias características y personalidades. A pesar de ser gemelos, eran diferentes en muchas maneras. Ninguno de los dos era perfecto, nadie lo es. O sea que cada uno tenía sus cosas buenas y malas, como todo ser humano. Pero según la manera que describen a Esaú y a Jacob, y de la manera que vivían en esos tiempos, o sea, su estilo de vida, aquí nos dice que a Esaú le gustaba ir de cacería. Era hombre de campo. Y por lo que vemos, según Génesis capítulo 36, versículo 2, que esto pasa más adelante en las Escrituras, él era más rebelde. O sea, no que hacía todo lo que les decía a sus padres. Vamos a ver más adelante que él se casa con una cananita, que no era lo ideal de acuerdo a sus padres. Recuerden cuando Abraham no quiso que Isaac, su hijo, se casara tampoco con una cananita. Ellos practicaban costumbres muy paganas, era mala influencia. Y bueno, ahora más adelante, uno de sus nietos va a hacer lo mismo, o sea, Esaú. En Génesis capítulo 36, versículo 2 dice: Esaú tomó sus mujeres de las hijas ¿de dónde? De Canaán. Y menciona aquí todas las generaciones de Esaú y todos los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. En cambio, Jacob, su hermano, cuando dice aquí que era hombre pacífico, que habitaba en tiendas, en aquel entonces, debido a la costumbre y a la cultura de esa época, esto denotaba que él era más obediente, ayudaba a sus padres en sus asuntos y le daba importancia a las cosas de Dios. Mencionamos a qué se refieren en el doble sentido de la palabra la frase habitar en tiendas. Abraham habitaba en tiendas. Isaac habitó en tiendas y luego su hijo Jacob, en lo físico y en lo espiritual. Tanto Abraham como Isaac y como Jacob, vamos a ver más adelante que Jacob también, ellos creían y anhelaban conocer la morada permanente de Dios, la casa de nuestro Padre Celestial, en la que todos los que creemos en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, moraremos eternamente. Las tiendas en esta tierra es nuestra vivienda temporal. Nuestra verdadera casa está en el reino de los cielos. Bueno, entonces regresando al tema, se ve el contraste de personalidades. Esaú le gustaba la cacería como un deporte. Jacob era más de dedicarse a lo de sus papás, el ganado, etc. Vimos que muchos comentaristas dicen que el nombre de Jacob significa suplantador, como el que engaña.
y el que hace trucos pues para lograr lo que quiere. Y es cierto que él se aprovecha de la situación y hace un trato para obtener el derecho de la primogenitura de su hermano. Pero mencionamos anteriormente que en el contexto de las Escrituras, cuando él nació, su nombre no se lo dieron por ese motivo de suplantador y eso, sino que él fue nombrado así porque en aquella época ellos nombraban de acuerdo a lo que pasaba en el momento de su nacimiento. O sea, como Esaú era velludo, todo lleno de vellos, pues por eso le llamaron Esaú, que significa velludo, así como lo mencionamos en el podcast anterior. Y cuando Jacob nació, él se estaba agarrando del talón de Esaú, de su hermano. Y de ahí el significado de su nombre. Pero lo más importante es comprender qué en realidad nos dice la Escritura, qué nos enseña y cómo esto se aplica a nuestras vidas. La palabra de Dios es verdad y sabiduría. Entonces, regresando al versículo 29, se los voy a leer. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. ¿Será que ese día se había ido de cacería y como no había cazado nada en varios días, llegó cansado del campo? No especifican por qué, solo que llegó agotado del campo. Isaac favorecía a Esaú, que a su vez se inclinaba a las cosas de la carne, a lo que el mundo le ofrecía. Isaac se volvió como complaciente a las cosas de la carne debido a su hijo. Esaú era un gran cazador, rebelde, a diferencia de Jacob. Rebeca favorecía a Jacob. Jacob era un hombre pacífico, obediente, dedicado a las cosas de su padre. Él cocinaba. Él era pacífico y, como mencioné anteriormente, habitaba en tiendas, en la tienda del Señor. O sea que representaba la parte, no solo la parte literal, porque habitaba en tiendas, pero también la parte espiritual. Y veremos que más adelante él siguió las cosas del Señor. El versículo 30 nos dice: Entonces Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Versículo 31. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Recuerden que la primogenitura o el derecho de primogenitura incluye varias cosas, no solo la porción extra y estar a cargo de la familia, pero también incluye las bendiciones de Dios a través de su padre. Jacob valoraba todo esto. Él valoraba eso del derecho de la primogenitura. Y él aprovechó esa situación para decirle eso a Esaú: Véndeme primero tu primogenitura. Esta parte pues me da la impresión de que Jacob no estaba al tanto de lo que Dios le había revelado a Rebeca, ya que el derecho a la primogenitura ya le pertenecía a Jacob. Dios lo escogió a él y, como dice ahí, el mayor, o sea, Esaú, servirá a Jacob, al menor. En otras palabras, esta no fue una transacción válida per se, pues, según algunos comentaristas. Ya Jacob tendría el derecho de primogénito, porque así fue como Dios se lo dijo a Rebeca. Dios, en su soberanía divina, como lo mencionamos en el podcast anterior, Él es omnisciente. Él sabe el pasado, presente y el futuro al mismo tiempo. Dios sabía que a la larga Jacob tendría fe, a diferencia de Esaú, que se inclinaba a las cosas, o sea, a los placeres del mundo, de la carne. Jacob moraría en las tiendas del Señor,
o sea que anhelaban la morada eterna de Dios. A contraste de Esaú, que valoraba más la morada en esta tierra, las cosas que este mundo ofrecía. O sea, como digo, las cosas de la carne. La pregunta sería, ¿sabía Isaac o no lo que Dios le reveló a Rebeca? No se sabe. Pero en mi humilde opinión, lo más lógico es que Rebeca le hubiese contado a Isaac. Isaac favorecía a Esaú y a su vez Esaú favorecía las cosas mundanas, las cosas de la carne. En mi humilde opinión, debido a lo que vamos a ver más adelante, a lo que va a pasar más adelante, pareciera como que si Isaac se fue poco a poco inclinando más a favorecer las cosas físicas, que debido a su favoritismo pues por Esaú, él como que ignoró lo que el Señor le profetizó a Rebeca. Nosotros sabemos que de alguna manera lo que dice el Señor se cumple. Y más adelante veremos qué es lo que pasa con esto. Entonces en el versículo 30, Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pero estoy agotado. ¿Y qué más dice? Por eso lo llamaron Edom. Si vamos a Génesis capítulo 36, versículo 1 y 2, aquí dicen que estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Dios bendijo a Esaú con descendientes, porque era hijo de Isaac, de la línea de Abraham. Pero también, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Rebeca? En Génesis 36, versículo 6 dice, entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. Versículo 7. Porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podían sostenerlos no podían sostenerlos a causa de su mucho ganado. ¿Y qué les recuerda esto? ¿Qué fue la otra cosa que Dios le dijo a Rebeca? Le dijo que 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. ¿Y qué más les recuerda esto? Esto mismo pasó con Abraham y Lot. Se separaron por la misma razón. Ahí mismo en Génesis 36, versículo 8 dice, Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Esaú fue padre de los edomitas. Los edomitas adoraban a dioses paganos. Tanto Esaú como Jacob eran familia, pero también eran enemigos. A ambos les fue dado tierras y desde su vientre ellos fueron rivales. Si vamos a Salmos 137, versículo 7, dice, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla hasta sus cimientos. Edom eventualmente fue destruida, como así lo habían dicho los profetas. Entonces ellos también eran enemigos. Pues en Números capítulo 20 versículos 14 al 21 fue cuando Edom rehúsa el paso a Israel. Esto fue cuando Edom rehúsa el paso a Israel. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciéndole, así ha dicho su hermano Israel, usted sabe todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo
en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítanos, por favor, pasar por su tierra. No pasaremos por campo labrado, ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real, sin volver a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos su territorio. Pero Edom le respondió: Tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los israelitas le contestaron: Iremos por el camino principal, y si yo y mi ganado bebemos de su agua, entonces le pagaré su precio. Solamente déjeme pasar a pie nada más. Pero él dijo: Tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Israel tuvo que desviarse. Miren cómo fue eso, que ni siquiera los dejó pasar por su territorio. Esto muestra la rivalidad que había. Y como dije, lo que Dios dijo, pues se cumplió. Lo vemos a lo largo de la historia. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 14 al 16, dice: Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el Edomita. Este era del linaje real de Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a los varones de Edom. Pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses, hasta que dieron muerte a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Dios claramente le dijo a Rebeca: el mayor serviría al menor. También una nación sería más fuerte que la otra. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 18, versículos 11 al 13, dice: Estos el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Además, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Los profetas profetizaron la destrucción de los edomitas. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 34, 5 dice: Porque mi espada está embriagada en el cielo, descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. Esto nos habla del enojo del Señor, el juicio contra las naciones. Dice al final del versículo 6 que habrá una gran matanza en la tierra de Edom. Si vamos a Jeremías, capítulo 49, versículos 7 al 18, esto habla de la profecía acerca de Edom. En Ezequiel, capítulo 35, versículos 1 al 15, y en Joel, capítulo 3, versículo 19, dice: Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. También podemos ver la rivalidad en Amos capítulo 1, versículo 11. Se los voy a leer. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom, y por 4, no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano,
y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Aquí en el libro de Amós hablan del juicio contra las naciones vecinas. Aquí podemos ver pues que la rivalidad y las divisiones, pues todo esto pasa a lo largo de la historia entre Esaú y Jacob. Esaú, que es el padre de los edomitas, y Jacob, que en un futuro veremos que Dios le cambia el nombre a Israel. Se nos acaba el tiempo, pero continuaremos y terminaremos ya este capítulo en el próximo podcast, en donde no solo veremos que le dieron ese nombre de Edom por el guisado rojo, el guisado que estaba preparando Jacob, y muchas otras cosas más. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.